Gloria a Jesús. Hermanos, vamos a prepararnos. Vamos a la palabra de Dios en Hechos, en el capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 36. Muy bien. Puse por tema la predicación del día de hoy: ¿qué te impide bautizar? ¿Amén? Hoy vamos a hablar, hermanos, de este tema porque pues apremia, más bien es apremiante hablar de él, porque hoy vamos a tener este tiempo donde hermanos y hermanas van a descender a las aguas como símbolo, amén, de esa muerte terrenal y el nacimiento del hombre y mujer espiritual. Amén. Hoy estamos de gozo, como lo debemos de estar, pero hoy más que nunca por lo que se hace. Amén. Debemos de estar alegres, mis hermanos. ¿Ya encontraron la cita? Hechos capítulo 8, versículo 36, y nos vamos a poner de pie. Hechos capítulo 8, versículo 36. Vámonos un poquito más atrás para poder entender. En el versículo 26, por favor, para entender un poco más el mensaje. De hecho, vamos a llegar a ese punto, pero antes hay algo que darle mayor énfasis. Muy bien. Versículo 26, Hechos capítulo 8. Gloria al Señor Jesús. Vamos a estar atentos a la bendita palabra del Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su bendito Espíritu Santo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido de Jerusalén a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de las Escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Vamos a orar. Bendito Señor, un día más que nos da, Padre, y es un gozo, Señor, poder estar, Señor amado, de pie. Gracias a usted, porque seguimos en el camino, Padre, así como ese eunuco, Señor, que dio un paso de fe, mi Padre, y que siguió adelante, mi Dios, que prosiguió a la meta, mi Padre. Así, Señor, nosotros estamos aquí, Señor, delante de usted, mi Dios, porque anhelamos seguirle, anhelamos hacer su voluntad, aunque cueste trabajo, aunque cueste la vida, Padre, aunque cueste enemistades, aunque cueste, Señor amado, lo que cueste, pero jamás lo dejaremos, porque usted, Señor Jesucristo, es el único que nos ofrece palabras de vida eterna, Señor. Gracias le damos, glorioso. Gracias, Jesús. Bendecimos su santo nombre y le pedimos que hable a nuestras vidas, hable a nuestro corazón, Señor, para que haya convicción, no solamente en los que se van a bautizar, porque yo creo que ya la hay, Padre, sino también en aquellos que no han dado el paso de fe, mi Dios. Le pido, Señor, su ayuda, le pido para que usted les dé entendimiento por medio de su hermoso Espíritu Santo. Le damos la gloria y la honra en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Muy bien. Hermanos, miren, este pasaje bíblico es de mis favoritos, puedo decirlo así. Yo sé que toda la escritura es hermosa, pero hay puntos importantes que siempre nos da a entender la palabra de Dios. La palabra de Dios es explícita, es entendible. La palabra de Dios, hermano, dice la misma palabra acerca de ese entendimiento. Que la palabra de Dios, hermano, tiene un mensaje que es claro y que tiene el propósito de enseñarnos, de redarguirnos, instruirnos, corregirnos. Todo aquello deficiente que hay en nuestra vida, la palabra de Dios tiene el propósito de alinearnos, acomodarnos a una vida correcta. ¿Amén? A una vida santificada, a una vida de justicia, a una vida consagrada al Señor. Y aquí no vemos la excepción en la vida de este eunuco. Este eunuco, mi hermano, ya tenía un corazón para el Señor. Habla de un hombre adorador. Dice que iba a adorar a Jerusalén. No era cualquier persona, era un adorador. Alguien que tenía un conocimiento de Dios, que tenía un temor de Dios, pero que no conocía el evangelio, no conocía el mensaje. Estaban cegados sus ojos, estaba cegado su entendimiento. Pero había fuego en su corazón, mi hermano. Porque la disposición de él, de estar leyendo la escritura, porque aún, hermanos, nosotros que estamos constantemente en la palabra de Dios, nosotros luchamos con la carne, pero eso no impide que nosotros sigamos buscando la voluntad de Dios. Este hombre estaba leyendo la escritura, estaba leyendo el libro de Isaías, y el Espíritu Santo conoce a los que son de él. Por eso Felipe fue llevado al eunuco para preparar ese corazón y que la obra perfecta de Dios fuera completa en ese varón. Porque, hermano, el conocimiento de Dios es bueno, pero el conocimiento del Salvador es mejor. Porque sin Cristo no tenemos entrada al Padre. Es la puerta. Jesús es el camino,
es la verdad y es la vida. De hecho, vemos en el caso, mi hermano, también del centurión. Este varón que daba limosnas, que daba a los pobres, que tenía un corazón piadoso, pero que necesitaba lo más importante, necesitaba a Jesús en su vida. Fíjate, la mayoría de personas tiene conocimiento del Padre, tiene conocimiento del Espíritu Santo, pero es necesario que tengan conocimiento de Jesús. Cuando vemos en la palabra de Dios en Hechos, cuando Pedro les dice que se bauticen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ellos eran judíos, mi hermano, no tenías que enseñarles al Padre. En manera de conocimiento, porque ellos conocían las Escrituras, y mucho mejor que cualquiera de nosotros. Desde los 5 años instruidos en la palabra de Dios, en la Biblia. Ahora, en ese tiempo era solamente el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que son el libro de Génesis, Éxodo, el libro de Números, Levítico y Deuteronomio. Pero ya tenían un conocimiento del Dios, del universo. Tenían conocimiento del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se movía sobre las aguas, sobre esta tierra. Y el Espíritu Santo siempre ha estado presente desde el Antiguo Testamento en la obra de Dios. Pero no conocían a Jesús. Por lo tanto, era necesario presentarles a Jesús. Era necesario que este eunuco conociera a Jesús. Era necesario que entendiera que la profecía que estaba leyendo se refería al Salvador, que no abrió su boca, que enmudeció, no buscó su propia justicia, cayó, se humilló por un plan. Y que el plan que hoy los que van a descender a las aguas lo entienden, porque han entendido que es Jesucristo el Salvador de sus vidas, que los ha librado de la condenación. No solo el pensamiento de aquel que los ha sacado de sus problemas, sino aquel que los ha librado de la condenación. Por eso, hermano, debemos entender una cosa. El bautismo, como acto de obediencia, no es forzado. El bautismo es una decisión personal. El bautismo, mi hermano, es un sentir personal. Es algo que experimentas en tu interior. Es algo que anhelas en tu corazón. No es algo que te ves forzado a hacerlo porque alguien te dice que lo tienes que hacer. Es un anhelo porque el Espíritu mora en el creyente. No es porque el pastor está atrás de mí y bautízate, no, es porque realmente tienes convicción. Sabes quién eres en Jesús. Yo sé que cada uno de nosotros, mis hermanos, tenemos nuestro tiempo. Cada uno es llamado en un tiempo. Pero la diferencia que siempre debe de haber en el tiempo del Señor es la convicción de lo que debes de hacer. Porque a lo mejor alguno a los primeros meses, como su servidor, yo a los 3 meses, yo anhelaba ya bautizarme, mi hermano. Algunos ya llevan 4 o 5 años, mi hermano, y todavía no entienden quién es Jesús. Y no era un anhelo de que alguien me dijera, tienes que estar bautizado, tienes que hacer esto. Yo anhelaba en mi corazón descender a las aguas. Porque yo, hermano, desde ese momento que entendí, sabía que lo que había hecho Jesús en mi vida. Cuando hay un verdadero quebranto en tu corazón, cuando hay una verdadera convicción, porque no importa ya el orgullo, la soberbia, la religiosidad, así seas de hueso colorado, un religioso,
cuando llega el Señor a tu vida, te quebranta, te confronta. Cuando llegó a mi vida el Señor, a mí nadie me tuvo que decir, hermano, lo que tenía que hacer. A mí me lo hizo entender el Espíritu Santo. Porque yo era orgulloso, como muchos son todavía. Orgulloso, mi hermano. De muchas maneras, en cosas ridículas era orgulloso. Cuando yo ya tenía un entendimiento de que yo necesitaba a Jesús en mi vida, yo todavía le decía a Toñi, ¿sabes qué? Yo voy a ir ahí, pero a mí no me van a obligar a ponerme una camisa. Yo no voy a ir así, porque a mí no me gusta. Porque siempre usaba camisas en el trabajo, en la escuela. Y yo decía, yo no voy a ponerme camisa. Fíjate qué actitud tan ridícula, pero eso era el orgullo que tenía mi corazón. Y cuando escucho la predicación, cuando escucho el mensaje, un predicador que venía de Estados Unidos, mi hermano, fue el impacto tan grande en mi vida que cuando hicieron la invitación de pasar al frente para orar, ¿sabes qué pasó, mi hermano? No llegaron y pusieron sus manos alguien sobre mí, y yo en ese momento sentí la presencia de Dios, y la presencia de Dios me conmovió y sentí bonito. No fue eso. ¿Sabes lo que fue? Fue mi necesidad. Pasé al frente. Y cuando estaba al frente, yo cerré mis ojos. Y esa fue la primera experiencia, no emocional, real, con mi Señor. Porque en ese momento yo estaba con los ojos cerrados y yo parecía un loco hablándome a mí mismo. ¿Y sabes qué le decía al Señor? ¿Sabes qué es lo primero que le dije? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Esa fue la primera expresión de una oración genuina de mi corazón. ¿Qué quieres de mí? No fue en una manera de queja, no fue en una manera soberbia. Fue en una manera, mi hermano, de necesidad de mi corazón, porque yo ya no sabía qué hacer. Y yo en ese mismo momento como que escuchaba mi propia voz en mi mente, y yo mismo me preguntaba, y fue algo extraño, porque yo decía, ¿qué quieres de mí? Y de repente yo mismo digo, ¿quieres que me arrodille? ¿Quieres que me humille delante de ti? Eso fue la conversación que tuve en mi interior. Como si yo mismo me impulsara algo, pero yo entendía que alguien me estaba motivando. Hermano, no requerí la unción de nadie para entender que necesitaba a Cristo en mi vida. ¿Sabes? Lo único que necesité es reconocer que necesitaba de Cristo. Y en el momento, mi hermano, que yo doblo rodillas, yo no caí hincado, mi hermano. Yo caí tirado al suelo y comencé a llorar y a llorar y a llorar. Es lo único. Y le decía, perdón. Ayuda. Terminó la alabanza, mi hermano, y yo seguía tirado en el piso. Ya todos se habían levantado. Yo seguía tirado en el piso. Nadie fue a recogerme, nadie fue a ayudarme. Yo me levanté, todos estaban callados. Me sequé mis ojos y me senté, nadie me dijo nada.
Nadie me preguntó nada, nadie me dijo qué sentiste. ¿Sentiste choques eléctricos? ¿Sentiste fuego? ¿Qué sentiste? Lo único que te puedo decir es que cuando yo me levanté, me sentía ligero como una pluma. Sentí que algo se desprendió de mí. Y sentí que mis cargas se fueron en eso. Esa fue mi primera experiencia con Cristo. Después de conocer a Cristo tardé solamente 3 meses en bautizar. ¿Y sabes por qué? Porque no había quien me bautizara. No porque yo estaba dudando de mi fe, no porque yo estaba dudando de lo que era en Cristo, porque no había quien me bautizara en ese momento. El pastor no sentía la autoridad para bautizarme. Tuvimos que esperar que llegaran pastores de Houston para que me pudieran bautizar. A mí me bautizaron en Cataluña. Y el gozo que yo sentía, la espera, mi hermano, para mí esperar fue en cierta manera una alegría, un gozo, pero también una impaciencia, porque yo anhelaba estar lleno. Así es, mi hermano, algo que me mostró a mí el Señor, qué tan profundo debe de ser en el cristiano. Anhelar bautizarse, anhelar estar en la presencia de Dios. No es el hombre, no es la convicción del hombre, es Cristo el que convence, es Cristo el que impulsa, es Cristo el que motiva, es Cristo el que te dice, hazlo, no el hombre. ¿Ves la diferencia? Al final, siempre cuando terminamos de bautizar, siempre queda abierta la invitación para aquellos que quieren descender a las aguas. Y ya ahora en el Señor, mi hermano, he visto aún aquellos que han descendido a las aguas, sin tomar un estudio, sin tomar ese tiempo, porque el estudio, mi hermano, no es algo que tú digas que es requerido. Normalmente los pasos que damos nosotros de estudio no son para que la persona pueda bautizarse, es para que la persona entienda el bautismo. Porque hoy, hermano, créeme que cuesta más trabajo que haya ese entendimiento. Pero en realidad, desde que una persona, hermano, conoce a Jesús y le entrega su vida, lo demás ya no es estorbo. Por eso la pregunta es, ¿a ti qué te impide ser bautizado? Porque puede existir, hermano, cualquier razón y cualquier excusa para no hacerlo. Pero justificación no hay. Excusa o razón, pero justificación no. Porque cuando hay convicción, nada estorba, ni el temor, ni el que dirán, ni la vergüenza, porque sabes a quién le has creído. ¿Amén? Vamos un poquito atrás en Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 36. Gloria a Dios. Hechos capítulo 2, versículo 36. Dice la palabra de Dios: sepa pues, estas son palabras del apóstol Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis,
Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y aquí la doctrina que nosotros entendemos como básica: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El anhelo, mi hermano, te lleva al punto de entristecerte, porque eso es lo que significa compungirse. Se entristecieron hasta las entrañas. Fue tan grande su dolor de entender el sacrificio de Jesús. No como el mundo. Porque el mundo hoy aparentemente celebra, hacen viacrucis, hacen una y otra fanfarria, mi hermano. Hacen dar una explicación. Pero la gente llora porque Cristo murió. Por eso Jesús, cuando dijo algo: no lloren por mí, dijo: lloren por sus hijos. Porque el sentimiento humano que lleva a sentir esa experiencia de por qué Jesús tuvo que morir es tan como lo que pasó con Pedro cuando antes de que Jesús fuera crucificado. Que él les revela y les dice que él tenía que ser azotado, que tenía que ser humillado, que tenía que padecer. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Esa respuesta, mi hermano, es porque realmente no era el propósito de que los hombres lloraran por la muerte de Jesús. Es que entendieran la muerte de Jesús. Porque a todos se les hace como: pobrecito, qué feo sufrió. Se conduelen con Jesús. Y creen que el condolerse con Jesús les lleva al arrepentimiento. Es condolerse, mi hermano, de la condición del hombre. La expresión que a mí me encanta escuchar de la palabra de Dios, hermano, es cuando Jesús llora. ¿Pero por qué? ¿Qué sentido tiene que Jesús haya llorado cuando Lázaro murió? Muchos dirán: es que es su amigo. Hermano, él lo iba a resucitar. Vio a la multitud y se conmovió. Pero ¿sabes cuál es esa compasión? Cuando el Señor ve a las ovejas que andan sin pastor. Se conmueve por la condición del hombre. Jesús se conmueve porque el hombre está perdido sin él. Al Señor le duele, mi hermano, ver cómo el mundo se pierde.
Ver cómo la gente, hermano, no lo quiere recibir y se pierde y mueren, y el único destino es el infierno para ellos. Y aunque no lo quieran creer, y aquellos que rechazaron la existencia del infierno, ahí van a estar. Pero no porque lo dijo el pastor Damián, es porque Jesús lo dijo. Jesús habló del infierno más que del cielo, mi hermano. Y ahí van a ir muchos, porque no quisieron conocer a Jesús. Ahora, van a decir, entonces, ¿el bautismo qué? El bautismo es un acto de obediencia. Estás dispuesto a vivir para Cristo, tienes que obedecer a Cristo. Pero no porque eres salvo, porque te bautizas. Eso sería una mentira. El bautismo se gana por la fe, porque Cristo ya lo hizo por nosotros. Por fe somos salvos, porque decidimos creer en lo que hizo Jesús, pero no porque nos bautizamos. El bautismo es evidencia de mi fe. Las obras que el Espíritu Santo hace en mi vida, las obras que hace Cristo, son evidencias de mi fe. Por eso cuando Santiago mencionaba, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo tengo fe, yo estoy actuando, estoy caminando en el Señor, es lo que decía Santiago. No es apariencia, porque el mundo, hay muchos cristianos que dicen, sí, yo creo en Jesús. Muéstrame tu fe por tus obras. Si realmente dices que crees en Jesús, Él te tiene que estar motivando, impulsando, guiando a hacer su perfecta voluntad. Si realmente crees en Jesús. Si no, nada más eres alguien que a lo mejor simpatiza con Jesús. Pero al final de cuentas, el único que termina engañándose eres tú. Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, hermano, el hombre cosechará. Y todo lo que siembres, mi hermano, en el reino, en tu vida, en tu crecimiento, en tu disposición, en tu corazón, va a recibir recompensa. Y no solamente en esta vida, sino en la venidera. Pero no porque eso te dé salvación, porque la salvación ya la tienes por causa de la fe. Pero si realmente has creído en Jesús. Porque de nada sirve decir, voy a dar el paso de fe y me voy a bautizar porque el pastor me dijo, y sigas viviendo como el diablo. Hermano, ahora, yo sé que no es hablar de perfección, porque el descender a las aguas no es porque ya eres perfecto. Todo lo contrario, es porque reconoces que no eres perfecto. Yo me voy a bautizar cuando yo ya sienta que ande bien. Hermano, ¿cuándo crees que va a ocurrir eso si ni siquiera tienes la convicción de caminar correctamente con Cristo? Yo me bauticé no por perfección, sino por corrupción, porque yo reconocía que estaba mal delante de Dios, pero sí anhelaba una transformación en mi vida. Porque el proceso, el Señor lo va haciendo en tu vida, mi hermano. Él te va llevando a la perfección. Y yo sé que no vamos a ser perfectos hasta que Él venga, pero ya llevamos pasos de fe. Ya aquella mujer que se agarraba del chongo con el esposo, ¿verdad? Que la esposa decía, yo no me dejo de este, y se le ponía al tú por tú. Y ahora ya lo respeta y ya lo deja ahí gritando solo. Ya hay un loco menos ahí en la casa. Un loco para Cristo, pero un loco menos del mundo. Ahí es donde comienza el cambio. Aquel que tenía problemas con el alcohol no ocupó una inyección, no ocupó medicina, ocupó arrepentimiento y dijo, esto no le agrada al Señor. Y comienza a dar pasos de fe. Y está el Señor y le dice, yo te esfuerzo, yo te ayudo. No estás solo, estoy contigo. Vas a salir adelante.
Esfuérzate y sé valiente. Y esas palabras, esas promesas las da el Señor. Jesús es el que nos da esas promesas. Pero es para el que ha decidido vivir para Él. Aquel que comienza a justificarse y decir, esto no es tan malo, están locos, el pastor no entiende, el pastor esto. No entiende quién es el que lo ha llamado. No entiende que es Cristo el que quiere su vida. No entiende que es Cristo el que quiere transformarlo. No entiende que es Cristo el que quiere moldear su carácter. No es el pastor. Por eso ahora tú caminas para agradar a Jesús. Fíjate, el caminar en el Señor, lo primero que te produce es una tristeza, te lleva al arrepentimiento, mi hermano, te da convicción y te hace perseverar. Si tú lo lees como esos 4 pasos para que entiendas, lo primero es que te confronta tu corazón, tu condición, y puedes decir en ese momento, no puede ser posible, qué tan perverso era, no puede ser posible tanta maldad que había en mi corazón, porque aquel que se justifica y dice, yo no soy tan malo, yo no soy tan esto, yo ayudo, yo doy ofrendas, yo ayudo a los necesitados, y yo creo que Dios no vea tan malo mi pecado porque yo estoy haciendo algo. Esa es tu propia justicia. Tú estás descalificado del reino. Porque lo primero que entiende el cristiano es que estaba mal delante de Dios. Lo que haya practicado, brujería, hechicería, mentiras, robar, matar, lo que haya hecho en su vida, cuando entiende a qué lo iba a llevar, que era enemigo de Dios. Es que, pastor, a mí me enseñaron en la religión que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pues dime entonces, ¿qué dice la palabra de Dios cuando somos enemigos de Dios? Y dice la palabra que Dios destruirá a sus enemigos, mi hermano. Entonces dime, ¿qué tanto amor puedes ver ahí? Es que Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Dónde se manifiesta el amor de Dios? ¿Dónde se manifiesta? ¿Dónde lo entiendes? En la cruz del Calvario, con el sacrificio de Jesús. Por eso ves tanta cosa que está pasando en el mundo. Todos hoy no quieren a Jesús, pero sí dicen que como Él es amor, todo se vale. No quieren a Jesús en sus vidas, lo aborrecen. ¿Sabes por qué lo aborrecen? Porque Jesús va en contra de los principios del mundo. Y lo van a seguir aborreciendo y lo van a odiar. Y aquel que toma la decisión de acercarse a Cristo debe de entender que hoy tus amigos, el día de mañana se pueden convertir en tus enemigos. ¿No te sabías eso? Que hoy tus amigos del mundo, mañana pueden ser tus enemigos. Por causa de Cristo. Dime sí o no, es de valientes bautizarse. Es de valientes dar un paso público y decir, soy de Cristo. Porque es un paso. Porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Y ya no te da temor de eso. Ya no hay algo que te ate, algo que te diga, no, es que todavía por esto voy a dejarlo pendiente, no, y por aquello, no, es que todavía me gusta gozarle acá, y no, todavía me gusta moverle por acá, todavía me gusta hacer mis tranzas por acá, no, todavía voy a dejar pendiente. Hermano, esas luchas tú las vas a tener aún después de bautizado. Tentaciones van a venir después de bautizado. Ataques espirituales con mayor razón. Aquellos que han tomado el paso de fe para bautizarse, hasta se les ponen obstáculos, mi hermano, para llegar aquí.
tropiezos y problemas. Y si tú lo haces, y si tú te bautizas, yo te quito la herencia, te quito la casa y te quito mis hijos. Y si tú lo haces, ya no quiero saber nada de ti. Así es el mundo. Así es el mundo. Pero dice algo serio el Señor. El que se constituya o se considere amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y por no perder una amistad, por ser amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. ¿Es serio? Pero no es algo en la advertencia que está entretenido el que se va a bautizar. ¿O sí, muchachos? ¿O sí, hermana María? ¿Es un impedimento? Las palabras de advertencia que nos da el Señor no lo son. ¿Por qué? Porque tienes convicción, tienes seguridad. Hermano, nos valía en el mundo. Éramos tan sinvergüenzas en el mundo. Yo, lo digo por mí. Haciendo cosas que no convenían, siendo sinvergüenzas en el mundo. Y ahí como si no nos daba miedo. ¿Cómo no nos daba miedo para lo malo? La primera borrachera que yo me puse, mi hermano, iba caminando con mi amigo que ahorita ya falleció. Iba caminando, tambaleándome en el camino. Era ya noche, pero había gente allá en México y todavía no en la noche. Tambaleándome de borracho. Caminando y faltaban como 3 cuadras para llegar a la casa. Me bajo el cierre y me pongo a orinar a medio camino con mi compañero, habiendo gente. Y me acuerdo de esa sinvergüenza. ¿Cómo no nos daba vergüenza andar en el mundo haciendo esas tonterías? Hoy nos da vergüenza que conozcan que somos de ellos. Por eso es contrario. Es contrario el mundo contra el reino. El reino, por eso es importante que tomes siempre una decisión de quién eres en Jesús. Algunos, mi hermano, se afligen porque no pueden todavía dar el paso, se afligen porque dicen yo quiero, yo anhelo. Pero solamente es así como tu servidor espera el momento. El momento va a llegar y te vas a gozar y te vas a regocijar. Pero aquel que puede, ¿qué te impide hacer? ¿Qué te impide hacer? Leo esta última cita, Romanos capítulo 6. Versículo 1. Pablo, con esta pregunta a los romanos, les dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas,
mas en cuanto vive, para Dios vive. Recuerda que refleja el descender a las aguas, la muerte del viejo hombre. Hoy a lo mejor alguno dice, yo lucho con algunas áreas en mi vida, pero a eso es específicamente que te llevan las aguas, a tener convicción de que con esas luchas que tú estás viviendo todavía, ya no te esclavizan, ya no tienen poder sobre ti, porque ahora el que tiene el gobierno sobre tu vida es Jesucristo. Hay un dicho en el mundo que dice que para todo hay solución menos para la muerte. Pero en una manera alegórica y espiritual, en Cristo hasta para la muerte hay solución. Porque Él tiene las llaves y le quitó la autoridad a la muerte. La muerte ya no se enseñorea más de nosotros. Ahora no depende de que la muerte demande que nosotros seamos juzgados. Ahora depende de Jesús el día y nuestra hora. Así se atraviesen 1000 demonios, así se atraviesen 1000 guerras, mientras el Señor diga, tú permaneces, tú permaneces. Cuando le dijo Jesús, cuando ese Pedro de repente va todavía impetuoso, le dice, ¿y este qué, Señor? ¿Y este Juan qué pues, no? ¿Qué le dijo Jesús? ¿A ti qué? ¿Qué te importa, Pedro? Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te interesa? Porque ya él tiene el poder sobre mi vida. Y el mundo, aunque te bofetee, aunque hable mal de ti, aunque te critique, aunque no te quiera, aunque te quiera humillar, aunque quiera hacer lo que quiera. Veía la película de Nicky, el pandillero, una película preciosa. Cuando estaba este predicador, ahorita se me fue el nombre, estaba predicando en la calle, no, le impedían predicar, y llegó Nicky y lo amenazó y le dijo que no quería volver a verlo. ¿Sabes qué le dijo el predicador? Le dijo, aunque partas mi cuerpo en 100 pedazos, cada pedazo te seguirá amando. Ese hombre, a pesar de las humillaciones que recibió, a pesar de los intentos de muerte, no se rindió, porque sabía el propósito de Dios, sabía que Dios tenía el control de su vida, ya no el mundo, ya no Satanás, ya no la muerte. Por eso el cristiano ya no tiene el temor. Aunque te pongan límites, aunque te restrinjan, tú sigues adelante porque no depende el tiempo del mundo, depende del Señor. Y es todo aquel que ha aprendido a caminar con Cristo. Por eso el cristiano no tiene temor. La carne sí, pero el cristiano dice no. Se somete esta carne a la voluntad. Así es que, mi hermano, debemos tener convicción. Ahora la pregunta es, aquellos que ya estamos bautizados, ¿realmente tenemos convicción? ¿O fue mi emoción tanta que el día que yo me bauticé fue porque yo estaba tan emocionado, pero al siguiente día se me fue el gozo, se me fue la emoción y ya, perdí la brújula? El bautismo es solamente una vez en la vida. Por eso cada uno de los que se bautizan deben de disfrutar ese momento, guardarlo en su corazón y tener convicción de lo que están haciendo. ¿Sabes que ha habido casos, mi hermano, de que se ha tenido que bautizar a alguien nuevamente? ¿Por qué razón? Porque realmente hay una certeza de que no tuvo convicción de quién era Cristo.
Pero oye, no es tampoco cada 8 días, ¿verdad? Recuerdo que en una veía, y todavía me tocó ver un video donde en unos bautismos de una iglesia, uno hasta solito se metía a bautizarse, y cada vez que se bautizaban, digo, bueno, que pues no has tenido realmente la convicción del bautismo. No es un juego tampoco, y no es una bañada como la cena. Por eso, convicción, hermano. ¿Por qué crees que Pablo regañaba a los que venían a las reuniones? Y hermano, había pan, había convivencia, y todos ya querían agarrar a comerse, y todavía no acababa ni el tiempo de la palabra, y ya querían agarrar a comer. Y Pablo le dijo, hey, ¿qué no tienen comida en su casa? Aquí es para convivir en el Señor y disfrutar la cena del Señor. No es simplemente una jugarrera o que traigas pizza o que traigas algo. Es serio el asunto. ¿Amén? Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Jesús. Prepara tu corazón. A los que van a dar el paso de bautismo, prepara su corazón. ¿Pero qué voy a sentir, pastor? Voy a ver ángeles, voy a ver decía un pastor, ¿quieres ver ángeles? Te vamos a meter 1 hora ahí abajo del agua. ¿Eh? Si quieres ver ángeles, ahí te vamos a meter 1 hora adentro. Nada más que ya no hay vuelta. ¿Eh? Pero sí sé que algo puede pasar. Porque ha pasado. Porque vienen dones, porque vienen... Algo puede pasar, no es algo que yo te pueda anticipar. Pero aunque digas, es que pastor, no sentí nada, pues nada más me metí al agua y salí. Aquí el punto es que hayas entendido el propósito de la bautismo. Ya lo que Dios vaya a hacer en ti es trabajo de Dios y tú. ¿Ven? Entonces, gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a preparar.